Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos así el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y como todas las emisiones de este programa convocamos a un profesor de nuestra casa para hablar de cuestiones vinculadas a sus materias, a su tema de investigación. Hoy tenemos el privilegio, la suerte de contar con un amigo, un gran profesor, director del Departamento de Ciencias Sociales, que es Ricardo Rabinovich Bergman. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy bien. Yo creo que si hay un privilegiado acá, soy yo. Además, privilegiado estamos discutiendo si por tercera o por cuarta vez. Es verdad. Lo cual es ya un privilegio mayúsculo de mi parte. Pero la última vez viniste acompañado con un grupo de profesores extranjeros y formaste parte de un grupo, pero creo que es la segunda vez que Fui viniste. conjunto de relleno, digamos, en términos de rock, más que otra cosa en la última. O manager, porque eras el factotum de ese grupo. Bueno, en ese caso estaría muy contento porque la verdad que aquella entrevista salió maravillosa. Salió muy buena y está para ser vista en YouTube, ¿no? Está junto con todos los programas de la Facultad de Derecho al Día, en www.derecho.uba.ar y también en el sitio en Facebook, que pueden buscarlo como Derecho al Día Radio. Bueno, Los que usan Facebook, porque yo no uso Facebook. Está también en YouTube, hay varias formas de buscarlo. Pero yo no uso celular y no estoy en Facebook. Sos un bohemio, un académico antiguo. Vos sabés que cuando empezaron los celulares, lo elegante era tener un celular. Incluso a veces tener un celular grande y vistoso, ¿no? Hoy en día lo elegante es no tener celular, ¿no? Yo debo reconocer que no es por una cuestión de elegancia, sino por una cuestión de comodidad. ¿Cómo ves al académico en el mundo? En la Argentina existe también una especie de académico modelo, al estilo, como uno podría decir, en el siglo XIX, un Kant. Mira, yo creo que en el área de las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas, que para mi forma de ver hacen parte del conjunto de las ciencias sociales, este es un fenómeno, te diría que bastante nuevo en Argentina y que creo que en el caso de nuestra facultad se vincula bastante con ciertas líneas que se han tendido en los periodos, para mi forma de ver, bastante continuados de los tres últimos decanatos, digamos, de los tres últimos decanos, y diría muy especialmente los dos últimos, o sea, los decanatos de Atilio Alterini y de Mónica Pinto, donde han empezado a tomar cada vez más presencia profesores y profesoras más dedicados, más allá de la cuestión de tiempo parcial o tiempo completo, diría en los hechos. O sea, se han abierto nuevas posibilidades, nuevos nichos, en gran medida, por ejemplo, en los cursos de posgrado. Se han abierto nuevas posibilidades para el profesor o profesora que quiere realmente hacer de la docencia y de la investigación su vida. Cuando en el mundo de la academia jurídica, vos sabés que la realidad era muy otra en general. Se trataba de jueces, de funcionarios de la justicia, de abogados, que prácticamente a veces en sus ratos libres o casi a un nivel de jugar al tenis, iban a la facultad y a veces maravillosamente daban clases. Porque no quiero que de ninguna manera se interprete con esto que estoy diciendo que eran malos profesores. No, por Dios, excelentes profesores, pero que incluso muchas veces en sus manifestaciones no siempre felices sobre la cuestión económica. Yo recuerdo profesores, por ejemplo, en la vedelía o en la sala de profesores, decir públicamente que ellos, por ejemplo, con lo que ganaban en la facultad pagaban la cochera,
o cosas por el estilo. Hacer manifestaciones sobre que, bueno, se da clases que es una especie de apostolado o una especie de compromiso moral. Yo creo que lo que está generándose y ganando lugar en los últimos tiempos, en los últimos años, y últimos no muy últimos, ¿no?, sino un buen espacio de años, es la idea de que ser profesor de Derecho puede ser un trabajo del que se viva eventualmente y al que uno le dedique la vida, digamos. Esta profesionalización, Ricardo, de la que hablas, ¿puede tener algo que ver la vinculás de alguna manera con cambios en el campo profesional de la abogacía? Sí, me parece que tenemos que cobrar conciencia en la Facultad de Derecho de algo que no necesariamente pensamos los colegas profesores siempre, que es que no estamos formando solamente abogados. Reiteradamente se habla, incluso, no es caso nuestro, pero hay otras universidades donde se habla de facultad de abogacía incluso. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de que el título que se otorga en nuestra facultad abre puertas para una innumerable gama de posibilidades de ganarse la vida, que van desde el asesoramiento de empresas, el asesoramiento legislativo, el asesoramiento en distintos ámbitos de la función pública, las tareas de servicio exterior de la nación, de diplomacia, de docencia, de la magistratura, de distintos aspectos de la función que tiene que ver con lo judicial. Vale decir, la investigación en ciencias sociales. Vale decir, tenemos que tener presente que no estamos preparando solamente al abogado de tribunal, sino que estamos dando, o deberíamos estar dando, una formación, entre comillas, porque yo creo que nosotros, cuando decimos formación, somos un poco soberbios, ¿no? Nosotros no formamos a nadie, nosotros contribuimos a que las personas crezcan por sí solas, incluso con esa maravilla de la docencia de que tu alumno, mi alumno, están llamados a crecer mucho más que nosotros, ¿no? Eso hablaría bien de los profesores que hacen eso. Bueno, yo creo que esa es la clave de la docencia. Escuché hace poco una frase que me pareció maravillosa, que es que, y vos que sos un gran pedagogo, mirá quién viene a decirlo, ¿no?, delante tuyo, me da vergüenza, pero que hay dos maneras de hacer pedagogía: la socrática y la que no es pedagogía, ¿no? Me pareció extraordinario y que tiene algo que ver con esto, ¿no? Yo soy un admirador profundo de Paulo Freire, y yo creo que las enseñanzas de Paulo Freire, que no fueron pensadas para la universidad, a pesar de que él daba clases a nivel universitario, nosotros tenemos que tomarlas y adecuarlas al ámbito universitario. Pero lo que te quiero decir es que sí, estoy muy de acuerdo con vos, y destaco mucho a mis alumnos en la facultad que se vean a sí mismos, que se animen a verse a sí mismos, los que quieran, los que tengan esa mínima cuestión ahí en el fondo de su proyecto existencial, que se animen a verse como profesores, como profesoras. Y esto, que creo no es para contestarlo entero con una sola pregunta, porque aparte estamos terminando ya el primer bloque, pero te quiero dejar esta pregunta y unas primeras reflexiones tuyas. ¿No tiene también que ver con los modelos o con el arquetipo, para hablar de, ya que hablas de Sócrates, yo digo algo de Platón, ¿no? El arquetipo docente, cuando le mostramos un profesor que viene, toma la docencia como jugar al tenis, viene un ratito nada más del estudio, del juzgado, da clase, ese no es su modelo, y hay pocos modelos todavía, por suerte, yo creo que vos sos uno de los, pero te devuelvo las flores, ¿no? Pero hay pocos docentes que le aparecen al alumno como investigadores de profesión. Bueno, me parece excelente lo que estás diciendo, y te largaría dos así reflexiones, siempre a riesgo de que las reflexiones que uno deja caer a veces no son demasiado brillantes, pero hay dos aspectos que me parece que valen la pena destacarse. Primero, en muchas oportunidades
como alumno primero y como colega docente después, he encontrado en algunos de esos profesores una especie de metamensaje al alumno de que el alumno es prácticamente una molestia. O sea, el profesor que siente que está viniendo a la facultad porque tiene que cumplir con un apostolado. Vamos a ver, si yo te digo a vos que vine, suponete, que vine a tu programa porque siento que es un apostolado y un deber que tengo de venir a este programa para estar con vos, lo que vos no vas a decir, porque estamos en el aire y porque no se dicen esas cosas, es, mira, Ricardo, ¿sabes qué? Levántate y andate a donde mejor te plazca. Bueno, yo creo que de alguna manera el alumno muchas veces, frente a ese discurso del profesor, ha tenido la íntima, profunda, recóndita, secreta intención de mandar al profesor a freír buñuelos. Porque este alumno se siente como que en realidad tiene que agradecerle de rodillas al profesor. En realidad, profesores del otro tipo, como vos, como Leandro Vergara, vamos a tirarle flores, que no vino, pero vamos a tirarle flores igual, ¿no? Como los que trajimos en aquella oportunidad a ese programa que hacíamos mención antes, tal vez me pueda aceptar yo también en el fondo de ese grupo, somos los profesores que nos encanta dar clases. Que nos encanta dar clases y que entonces el alumno no nos tiene que agradecer a nosotros. Nosotros le agradecemos a los alumnos por darnos la posibilidad de estar al frente, o al frente entre comillas, de estar en un curso. Bueno, yo estoy seguro que al que le está encantando escuchar tus palabras es al oyente, pero vamos a hacer una breve pausa y continuar en un instante, si te parece, con Derecho al Día. Usted manda. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Ricardo Rabinovich Berkam. Realmente un honor tenerlo aquí. Ricardo, nos hablabas recién del entusiasmo del abogado dando clase. ¿Cómo se puede formar, qué se puede hacer para producir un cambio y que los abogados que quizá tengan la vocación de dedicarse a la... No usemos, yo coincido contigo, no usar tanto la palabra de part-time, tiempo completo, tiempo parcial, porque hay mucha gente que tiene dedicación parcial y le dedica mucho tiempo y viceversa. Al abogado que quiere dedicarle mucho tiempo a la docencia, ¿qué se le puede decir? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo podría encaminar su carrera para que convertirse en un académico? Bueno, yo creo que hay un elemento que vos dijiste antes del corte que es esencial, que es el tema de la vinculación de investigación y docencia. Vale decir, me resulta muy difícil concebir la enseñanza universitaria si el profesor no es también un investigador. Y cuando digo un investigador, estoy diciendo algo mucho mayor que simplemente ponerse a escribir unas páginas para unas jornadas o para un congreso. Que muchas veces nosotros sabemos perfectamente que se trata simplemente de algunos apuntes tomados a partir de casos que se han tenido, que el propio presentante de la ponencia ha tenido, se repiten hasta el cansancio las mismas cosas que se han dicho en jornadas y en congresos anteriores, sin traer nada de nuevo. Se insiste reclamando modificaciones de legislación que ya se han reclamado antes, sin traer argumentos nuevos. Y esto no es investigar. Esto no tiene nada que ver con investigar. Esto puede tener relación con el trabajo de tribuna del jurista como operador del cambio legislativo, lo cual me resulta sumamente digno de respeto, pero eso no es investigar. Para investigar, yo creo que el jurista o la jurista se tienen que ver a sí mismos como cientistas o científicos sociales.
porque su objeto de investigación, fundamentalmente, es la sociedad. Luego cada uno de nosotros tendrá el concepto de lo jurídico que quiera. Uno de los elementos, por ejemplo, que me hacen distinguir, me permiten distinguir, cuando estoy delante de un jurista que es científico o que no es científico, es que el no científico, por ejemplo, tiende a decir o a escribir, derecho es tal cosa. Por ejemplo, en lugar de decir, bueno, hay varias posiciones sobre esto, derecho parecería para tales ser tal cosa, para otros ser tal otra, y otra cosa que el alumno percibe es que el profesor no investigador las tiene todas claras. Juan, esto es así, 2 más 2 es 4, 3 más 2 es 5, y a veces 3 más 2 es 8, pero no importa. Lo tiene todo claro, porque el que no investiga tiene todo claro porque es lo que escribieron otros, generalmente. Ahora, el alumno percibe al investigador porque el investigador no viene con certezas. El investigador viene a la clase a compartir sus ignorancias, sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas. Viene a ver si en la clase le surgen, a partir del diálogo con los alumnos o de lo que los alumnos proponen o dicen o sostienen o le critican, se genera un poquito más de luz en ese panorama de oscuridad que el investigador por definición tiene. Y nadie que no haya investigado, y vos sos un investigador, y nadie que no haya investigado puede compartir aquella fase prácticamente orgásmica del Eureka de Arquímedes. O sea, ese momento de epifanía en que se encuentra algo, se descubre algo, que muchas veces lo que se descubre es que no hay nada, pero no importa, vale la pena igual. ¿Cómo vas a transmitir? Yo diría, y que me perdone el público, pero quien nunca ha hecho el amor no puede transmitir la sensación del orgasmo. Quien nunca ha hecho investigación científica no puede transmitir a los alumnos la maravillosa alegría del descubrimiento. El Eureka de Arquímedes bailando, aparentemente desnudo, porque se estaba dando un baño y salió así como estaba, pero los griegos eso lo hacían bastante, por las calles de Siracusa. Entonces, esa maravilla es, para mi forma de ver, la que enamora en los alumnos, la que genera en los alumnos esa apertura de decir, caramba, yo quiero ser docente también. Entonces, creo que ese es un elemento esencial. Claro, ganar vocaciones, ¿no? Con el entusiasmo. Me parece que sí. Ese es un elemento, para mi forma de ver, esencial. Y en cuanto a los jóvenes, empezar a investigar desde que son alumnos, animarse a presentarse en congresos. Recientemente estuve en unas jornadas en la facultad que organizó el maestro Echeverri, el maestro Raúl Echeverri. Se presentaron unos jóvenes, estudiantes, excelentes, por lo menos algunas de las presentaciones excelentes. Hay que tener el coraje de no esperar a graduarse, de ya ir. Por supuesto, hay que ir con el padrinazgo, con el apoyo de los profesores que uno elige, la tutela. Por supuesto, jamás un profesor tiene derecho a incidir sobre las ideas de una manera directa, por lo menos de sus alumnos. De manera indirecta incidimos todos, no nos engañemos. Pero después, una vez que se reciben, algo que vos conocés muy bien y que te tiene como gran responsable en su excelencia, la carrera docente, hacer la carrera docente y encarar el posgrado, encarar maestría y encarar el doctorado. O sea, yo creo que ese es el itinerario que tiene que tener en mente el joven, la joven que se visualiza a sí mismo como profesor, como profesora. Estamos hablando con Ricardo Rabinovich Bergman, profesor de la facultad, académico, entre muchos títulos. Vamos a hacer la segunda pausa del programa de hoy, ¿te parece? Excelente. Y volvemos en un momento. Derecho
Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la grata presencia de Ricardo Rabinovich Bergman, profesor de nuestra casa, coordinador en el posgrado de los cursos intensivos internacionales. Me gustaría, Ricardo, que nos des algún panorama sobre cómo se viven estos procesos, en esta emergencia, ¿no?, del abogado investigador, que no tiene, como muy bien decís, no tiene por qué estar enfrentado al abogado litigante o al abogado más tradicional. ¿Cómo se vive esa doble vida? Si hay gente que hace las dos cosas, o hay investigadores por un lado, académicos y litigantes por otro. ¿Cómo conviven todos ellos en el ámbito académico? Bueno, en particular en el ámbito de los cursos para el doctorado, de una manera que realmente es de por sí, te diría, casi como una experiencia científica apasionante. Vos fíjate que en este momento nuestra facultad recibe alumnos para hacer los cursos de doctorado, de los cursos intensivos en particular, que son los que me toca dirigir a mí desde que se crearon, de 22 países. De hecho, en cualquier momento 23 países. De 22 países, en este momento tenemos aproximadamente unos 2.600 alumnos de gran parte del mundo, de 4 continentes, eligiendo nuestra facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esto es un orgullo para todos nosotros, un orgullo para los que integramos el equipo, la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, un orgullo para toda nuestra universidad y un orgullo para nuestro país, ciertamente, porque estas personas tienen un abanico de posibilidades muy grande en el mundo para escoger, y sin embargo vienen aquí a nuestro remoto sur, a nuestra ciudad y a nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Y aquí se reúne todo tipo de gente interesada, incluso muchos, no muchos, pero un porcentaje, no son formados en Derecho, provienen de otras ciencias vinculadas, de las ciencias sociales, de la economía, incluso algunos de la medicina, de ciencias biológicas y demás. Algunos de la geografía, tenemos un par de ingenieros también, pero vamos a centrarnos en los juristas. Tenemos mucha gente de la magistratura, por ejemplo, de diferentes países, incluso ministros de altos tribunales de varios países, especialmente de Latinoamérica y de África. O sea que estudiar y formarse en el posgrado ya no hace falta necesariamente ser académico. Aún una persona que se dedica a la actividad más tradicional de abogado tiene que formarse y profundizar en su... Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que para elegir una universidad como la nuestra para hacer el doctorado, es conveniente que se trate de una persona que realmente esté buscando que este doctorado sea un crecimiento científico y académico. Porque si se tratara de conseguir un porcentaje más de salario, porque en este momento al cajero del banco, si se recibe de doctor, le aumentan el salario. Al conductor del colectivo, si se recibe de doctor, le aumentan el salario. Si lo que se está buscando es el aumento del salario y nada más, la verdad es que me parece que es exagerado elegir la Universidad de Buenos Aires, porque nuestros criterios son muy rígidos, son muy exigentes, y nosotros verdaderamente procuramos trabajar con nuestros alumnos en la creación, en la generación de una cultura jurídica crítica de excelencia. Ahora, jueces, abogados, académicos, que quieren realmente ir adelante en el pensamiento, en la investigación científica, sentirse realmente orgullosos de un título, sí, la verdad es que la opción de la Universidad de Buenos Aires
se presenta en este momento muy interesante, porque yo te digo la verdad, Juan, yo a veces me acuerdo de una vez que llevé a uno de mis hijos de chico a un concierto, y terminado el concierto de una orquesta, toda la gente aplaudía cuando el director hacía la reverencia, y mi hijo me preguntó: papá, ¿por qué la gente aplaude tanto a ese señor que lo único que hizo fue mover un palito? No. Yo me siento así como director del programa. Yo siento que yo lo único que hago es mover un palito, mover la batuta, pero los profesores que tenemos en este momento, tanto los que forman parte de nuestro equipo estable de la facultad, los profesores regulares de la facultad, como los invitados que vienen tanto de nuestro país como del exterior. Dios mío, Juan, qué equipo que tenemos en este momento. Te digo que, perdóname, ¿no? Pero te digo que realmente no tenemos motivo de envidiar a ninguno, o sea, no seremos más que nadie, pero no tenemos motivo de envidiar a ninguna de las grandes universidades del mundo. Y me interesa esto porque finalmente estos indicadores nos ponen en ese debate, ¿no?, con las grandes universidades del mundo. Sin falsa modestia, la Universidad de Buenos Aires está en ese plano. Creo que sí. Y en esta área de posgrados creo que muy especialmente. Quería preguntarte, que vos también sos un conocedor de muchas universidades en el mundo, ¿cómo trabajan otros directores, otros que mueven el palito y dirigen una orquesta? ¿Cómo van diseñando también? O sea, si encontrás que tenés los mismos problemas que ellos, si el contexto los ayuda un poco más, porque aquí el gran nivel de la UBA es indudable, pero sabemos todos los que formamos parte y queremos tanto en nuestra casa, que bueno, es difícil moverse. Cada cosa es un esfuerzo grande. Bueno, yo te voy a decir, la verdad, en el caso particular de la facultad, yo tengo que decir que nosotros este programa lo iniciamos bajo el decanato de Atilio Alterini y se ha continuado desde entonces. Y yo tengo que decir que realmente desde el punto de vista de la casa y de sus autoridades, una de ellas es Leandro, dicho sea de paso, como director del departamento de posgrado, yo realmente no he tenido otra cosa que un apoyo enorme, pero además voy a ir a otro nivel. He tenido un apoyo enorme y además una excelente actitud por parte de todo el personal de la facultad. O sea, existe el mito, la mitología, de que la universidad pública o el monstruo que es la Universidad de Buenos Aires o nuestra facultad de Derecho, que es una de las facultades de Derecho con más alumnos del mundo, es una burocracia tipo tortuga o tipo monstruo sin patas o una cosa por el estilo. Un leviatán, pero un leviatán herido, digamos, no un leviatán con la columna partida, o un leviatán tetrapléjico. Y vos sabés que la experiencia mía en los años que llevo como director de este programa es completamente diferente. O sea, yo me encuentro con un personal que en general tiene una disposición. Te hablo de la gente, desde la gente de contaduría, tesorería, el departamento de posgrado, todo en general, la gente de bedelía, digamos, es una máquina que no es una máquina de impedir. Ahora, con todo el respeto, si vos me vas a preguntar cómo es llevar adelante o pretender llevar adelante un programa de proyección mundial, de pretendida excelencia internacional en la República Argentina en estos últimos tiempos, bueno, bastante difícil. Son dos cosas muy distintas. Porque de alguna manera, claro, si bien uno adhiere y postula que la educación no es una mercancía, de alguna manera hay otro costado, y estamos de alguna manera sí en un mercado internacional en el plano de los posgrados, donde uno compite contra otros países. O sea, la oferta nuestra, el estudiante que viene del exterior,
que tenemos por suerte una muy buena cantidad y una variedad de procedencias. Pero esa persona vino acá, pero pudo haber ido a múltiples otros lugares. No te quepa duda. ¿Cuál pensás que cuáles son las ventajas comparativas, además del nombre de la uva? Porque acá se nota que hay como una dedicación muy grande para producir una oferta atractiva para el profesional y el académico extranjero. Bueno, yo te voy a decir que yo creo que en enorme medida es el prestigio de la Universidad de Buenos Aires y la calidad de sus profesores. No realmente, mira, vamos a actuar sinceramente y con la mano en el corazón. Nuestros alumnos extranjeros no están encontrando un país amistoso en general. Desde que llegan a veces al aeropuerto, tienen que estar cuidándose de que no los roben los taxistas, de que no los engañen, de que no les digan que el dinero no es el dinero que vale. Tenemos muchos casos de robos en los hoteles. Tenemos casos de... Hoy atendí un caso así en el práctico profesional. Pero te digo, tenemos casos de gente que ha dejado la computadora cargando en el hotel. Yo cuando voy a otros países, yo dejo la computadora cargando en el hotel y que les han robado la computadora en la habitación. Tenemos casos de gente, digamos, verdaderamente insostenibles. Tenemos casos de discriminación de nuestros alumnos africanos, por ejemplo. Reiteradamente, nuestros alumnos africanos me hacen saber que tienen a veces dificultades en el trato, en los lugares de comidas, etcétera, etcétera. Tenemos mucha xenofobia en este país. Creo que en este momento hay bastantes temas en danza alrededor de eso. Vale decir, es muy difícil entender un país donde vos no podés, por ejemplo, cambiar la plata cuando se te ocurre y donde se te ocurre, donde hay que manejar varios tipos de cambio distintos. Nosotros puede ser que estemos más o menos acostumbrados a esto, pero la verdad es que la mayoría de los extranjeros no están acostumbrados a este tipo de cosas y patean en contra. Y aún así prospera y el posgrado florece. La verdad que hay que felicitarte a vos y a todo el equipo de docentes. Mira, yo felicitaría a todo el equipo de docentes y felicitaría a nuestra Universidad de Buenos Aires, porque además nuestra Universidad de Buenos Aires está haciendo toda esta extraordinaria campaña académica que lleva adelante en condiciones a veces que son, digamos, hubieran asustado al más valiente. Yo a veces a mis alumnos, como en el departamento de posgrado, nuestra facultad es todo muy lindo porque las sillas son acolchadas, tenemos aire acondicionado, tenemos proyectores en las aulas, está todo muy bien. Entonces a veces, para que vean un poco cómo es la realidad nuestra, los llevo a mis cursos del ciclo básico. Yo soy titular en el ciclo básico y los llevo a mis cursos del ciclo básico, los llevo a la ciudad universitaria, por ejemplo, donde las puertas no tienen manija, donde las sillas están rotas, donde no hay calefacción en invierno, ni aire acondicionado en verano, ni ventilador, donde en cada aula se escuchan las aulas de al lado. Y sin embargo, nosotros, en medio de esas condiciones, les estamos dando a miles de alumnos de muchos países en condiciones de absoluta igualdad. Vos pensá que enseñanza gratuita, sin examen de ingreso, a nivel universitario, no lo está ofreciendo en este momento ningún país del mundo. Es la universidad líder, aparte, es la mejor universidad. Pero es que no te quepa duda que nosotros en este momento estamos funcionando. Y derecho, pero ni te cuento medicina, ingeniería, arquitectura, estamos funcionando como centro educativo de toda nuestra región. Nosotros estamos brindando en la Universidad de Buenos Aires, y presumo que en otras universidades nacionales hermanas también, estamos brindando a hermanos de otros países, especialmente sudamericanos, la educación, el acceso a la educación universitaria que sus países en este momento no les están pudiendo proporcionar. A mí me parece que eso es maravilloso. Ahora, creo que
esto me lleva a más admiración todavía por nuestra universidad. Por la UBA. Bueno, estamos hablando con Ricardo Rabinovich Bergman. Vamos a ir a la última pausa y volvemos en un instante con Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ingresamos al último bloque del día de hoy en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la muy grata presencia de Ricardo Rabinovich Bergman. Nos estabas comentando, Ricardo, sobre realmente la hazaña de alguna manera de la Universidad de Buenos Aires en mantener algunos estándares y aún así ser la institución líder. Me interesaría que me cuentes un poco cómo fue tu inicio en la docencia, qué es lo que a vos te llevó a querer ser docente, bueno, después investigador y bueno, toda la exitosa carrera que venís haciendo. Bueno, mira, yo la verdad que decidí que iba a dedicarme a la docencia. Creo que antes de decidir si iba a caminar o no iba a caminar. O sea, los más remotos recuerdos que tengo de mi vida, ya me visualizo a mí mismo como que algún día iba a estar en un aula, ¿no? ¿Cuando estudiabas Derecho, cómo era? Bueno, eso fue un poco bajoneante. Yo venía del Nacional de Buenos Aires. Había tenido muy buenos profesores y sobre todo en el periodo, digamos, en el breve periodo entre dictaduras, habíamos gozado de una posibilidad de crítica y de pensamiento contestatario y de debate con varios profesores excelentes que tuve. De repente entré en la facultad, entré en mal momento porque hacía poco que había empezado la dictadura del 76 y la verdad para mí fue un descenso entrar en la facultad en ese momento. O sea, me encontré que no estaba la facultad con sus profesores, con muchos de sus profesores, al nivel de pensamiento crítico y creativo que me había acostumbrado en el Nacional de Buenos Aires. Y la verdad, bueno, yo al año siguiente resolví entrar en Filosofía y Letras y hacer Filosofía y Letras paralelamente con Derecho. Y la verdad te tengo que decir que muchos de los profesores que tuve, algunos no, pero fueron pocos. Muchos de los profesores que tuve, yo hice gran parte de la carrera libre, resolví, entre otras cosas por eso, hacer gran parte de la carrera libre, porque me costó mucho trabajo encontrar entre esos profesores que tenía los que me metieran el deseo de dar clases. Claro, no te alentaban, no producían ese efecto que vos pedís que nosotros hagamos ahora. Exacto, no, ese efecto me lo produjo un profesor de Derecho Aeronáutico al que voy a recordar ahora, que era Rodríguez Jurado, y por eso, curiosamente, mi primera aproximación en la docencia fue al Derecho Aeronáutico, cosa increíble. Siempre me gustaron los aviones, por otra parte, pero cosa increíble, porque Rodríguez Jurado, que después tuvo una ACV pobre, y esto le afectó, digamos, bastante, pero era un profesor de aquellos, discípulo de Videla Escalada, sí me había dado ese modelo, y después Víctor Tahuanzuategui, y un poquito más adelante Abelardo Levalli. Claro, por eso derivaste a esa historia del derecho, que es una de tus materias principales. Y no quiero dejar de preguntarte, porque nos quedaron 5 minutos, pero no te pregunté nada sobre historia del derecho, y realmente sos un estudioso. En la última entrevista que te hicimos, la última oportunidad de charlar aquí, que tuvimos, nos hablaste de cómo ves los procesos de integración a nivel regional y cómo eso está generando una nueva agenda en las legislaciones locales. Sin profundizar tanto, porque es poco el tiempo, pero quisiera que nos des tu opinión sobre ese proceso. ¿Lo ves como algo continuado, algo apoyado por los procesos políticos, o que va por otra vía? No, mira, creo que lo vamos a tener, por lo menos en Argentina, que seguir trabajando desde el ángulo académico muy fuertemente, porque creo que en los últimos tiempos nuestra integración en particular
se ha perjudicado bastante desde el punto de vista político y económico. De manera que creo que es la hora en la cual la responsabilidad y la posta nos está puesta específica y especialmente a los académicos. O sea, creo que nosotros iniciamos, después de la terminación de la dictadura, durante la presidencia de Alfonsín, nosotros iniciamos un proceso muy demorado de descubrir que éramos parte de Latinoamérica. Nosotros la verdad es que entramos en la dictadura del 76 sin verdaderamente, salvo en algunos pequeños bolsones, considerarnos latinoamericanos. Siempre éramos una especie de colonia europea colocada acá. Yo creo que cuando emergimos después de la guerra del Atlántico Sur y después de la caída de la dictadura, yo creo que emergimos a la realidad, para algunos dura, para otros de nosotros maravillosa, de que formamos parte de Latinoamérica. Y hubo realmente momentos en los cuales esa integración estuvo muy bien. Yo destacaría, por ejemplo, en ese sentido, bueno, el gobierno del presidente Alfonsín, el gobierno del presidente Kirchner, y desgraciadamente no estamos en este momento en buena senda desde hace rato en materia de integración. Nos estamos alejando y en este momento los académicos tenemos la palabra y tenemos que trabajar muy fuertemente desde el ángulo académico, y los historiadores del derecho nos compete en esto un rol protagónico, querramos o no querramos. Creo que somos en este momento los académicos en la Argentina los que tenemos que salvar la integración latinoamericana y casi te diría con el resto del mundo también. Y esta integración desde lo académico, por un lado, extranjeros profesionales que vienen a estudiar posgrados en Argentina, eso está funcionando bien. ¿Y funciona también de argentinos que estén yendo afuera? Bueno, sí, funciona, y funcionaría mucho mejor si le dejáramos de tener miedo a los viajes al exterior. O sea, funcionaría muchísimo mejor si fuera más fácil económicamente viajar al exterior y desempeñarse en este momento en el exterior. Pero siempre es problemático ir afuera, y la verdad es que nosotros lo estamos haciendo más difícil. Yo te digo que a veces me toca ver, porque tengo muchos alumnos de Venezuela, por ejemplo, país al que quiero mucho, y veo los problemas que nuestros alumnos de Venezuela tienen para poder asistir a nuestros cursos acá, y me asusta, Juan, me asusta, porque me preocupa aquella imagen que en el cine argentino después de la dictadura aparecía del espejo que adelanta. Me preocupa. Te digo una cosa, los argentinos en el exterior son muy importantes, y nosotros tendríamos que tener en este momento muchos investigadores y muchos profesores nuestros haciendo posgrados y haciendo estancias de docencia y de investigación en el exterior. Yo tengo el honor, por ejemplo, el orgullo impresionante de que he sido designado codirector de una maestría en Girona, en Cataluña, en España, más o menos España, y realmente a mí me parece que el hecho de que un catedrático, un profesor de nuestra facultad sea codirector de una maestría en una universidad pública europea es algo que, digamos, incide muchísimo en las posibilidades de integrar a la Argentina en los círculos universitarios mundiales. Por lo tanto, yo creo que nosotros sí tenemos que potenciar y fomentar la presencia de nuestros profesores y profesoras en el resto del mundo. Bueno, hemos hablado con Ricardo Rabinovich Bergman. Realmente hay muchísimos otros temas para consultarte, pero se nos ha terminado el programa de hoy. Realmente un gusto, espero que hayas pasado un buen momento. Muy bueno, me encanta venir acá. Está hecho este programa con esta idea de brindar a la comunidad la oportunidad de ver a través de la radio, pero también a través de la página web de la facultad, a nuestros maestros, y bueno, agradecerte por tu presencia. Bueno, no me considero ningún maestro de esos nuestros, pero... Maestro termina de profesor. Eso sí, pero me encanta venir acá. O maestro en el sentido de maestro, ¿no? En el viejo sentido de la palabra maestro, sí, me lo acepto, ¿no? Maestrito, digamos. Pero la verdad, te felicito a vos y en ausencia a Leandro. Los felicito por este programa que hacen,
porque realmente es un programa que está a la altura de la Universidad de Buenos Aires con la que todos soñamos. Muchas gracias por tus palabras. A los oyentes, gracias también por la atención y será hasta la próxima semana en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.